With Ephesians, right here. Efesios. Pobre miseria. Seguimos en esas conversaciones que sí, estamos separando ahorita más por uno de los literalistas, que tenemos que tomar la Biblia por completo, que sí, no estamos negando que la Biblia es la palabra de Dios por revelación. Sí, este paréntesis de por revelación, que cada uno se come directamente la palabra dada por Espíritu Santo. No estamos negando esta, no estamos diciendo que no creemos que habla la Biblia con revelación de Yeshua. Y tenemos aquí otro segmento que parece que cada semana estamos encontrando más cosas, y no sé que Yeshua dónde está nos llevando, porque a veces un territorio bien separado, porque aquí estamos cuestionando la existencia de un sistema básicamente cristiana, no hablando mal de la gente que cree en Yeshua, estamos hablando de la sistema que hay las tres puntos: nicolaísmo, jerarquías, y por ahorita estamos más o menos porque con las jerarquías se mueve las otras, la manipulación, el jezreelismo, y obviamente cuando hay estructuras, hay infraestructura de una iglesia física, hay necesidad de dinero. Eso es obvio. Y aquí llegamos con Efesios 2. Si quieres leer el versículo en cuestión. Así es, y aquí por la gracia estamos para cuestionar un peligrosísimo versículo muy usado en la iglesia apóstata, en Efesios 2:20. Y tengo aquí una Biblia paralela en varias traducciones. Por ejemplo, Biblia de las Américas, Efesios 2:20, dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. Evidentemente la parte B de este versículo es correcta, no tenemos nada que decir, Yeshua es la piedra angular y punto. Pero lo que sí cuestionamos, la forma en cómo está escrita, es la primera parte del enunciado: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Este versículo fomenta, quiérase o no, el nicolaísmo. Fomenta, se quiérase o no, las jerarquías, porque ponen por arriba de la grey de Dios, del pueblo de Dios, a los apóstoles y a los profetas. Y eso no es correcto, porque el fundamento no son ni los apóstoles ni los profetas, sino Yeshua. Entonces, si una persona conoce la Biblia por revelación, no va a tener problema en identificar esto que estamos hablando. Pero la gran mayoría no tienen la Biblia por revelación y caen en el literalismo de siempre. Y entonces van a leerlo literal, y lo van a tomar a la pie de la letra, y van a creer que estamos siendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, cuando no es así, porque los profetas y los apóstoles y todos somos lo mismo. Recordamos cuando antes que Yeshua regresó en el aire, este último encuentro con Pedro, y mandó Pedro a dar comida a sus ovejas 3 veces. Está clara, 3 veces. Entonces Yeshua está
dando el trabajo que Pedro, un apóstol, da la palabra a las ovejas. Así es, y lo mismo que se le dijo a Pedro en este Juan 21, el siervo amado, o apacentad mi grey, es para todos. Lo lamentable es que en las Biblias, normalmente, en vez de decir, Pedro, cuida de mis ovejas, aparece la expresión apacienta mis ovejas, lo que ya implica un pastoreo humano, lo cual para mí es inaceptable, porque nuestra base, en grande medida, es Mateo 23, del 8 al 12. Entonces sí hay un problema de que las Biblias hoy que están disponibles, pues el lenguaje es muy engañoso en ciertos versículos y peligroso por lo mismo. Y eso es lo que a nosotros nos preocupa, porque por ejemplo, si en Primera de Timoteo o en Tito 1, del 5 al 9, en vez de decir, como en la Reina Valera, que es una traducción leída y creída por millones, en vez de decir diáconos y obispos, encontramos tú y yo en una traducción que decía líderes. Sí, está en varias versiones, y también hay ministros de servicio. La palabra en líderes, el griego, mas no está en todos los capítulos que hablamos. el problema, la palabra líderes a mí no me deja satisfecho, porque otra vez es una cuestión de jerarquías, de liderazgos y no de roles, como tiene que ser, de funciones. Está más limpia la versión griega, que dice ministros en servicio. Y también la palabra ministro, si no se entiende, pues también causa mucho problema, porque ministro nada más quiere decir servidor, pero hoy en día ministro es una palabra que puede producir orgullo y ego muy fácilmente. Si a los presidentes se les llama ministros, es un título. Y este Efesios 2:20 para mí es muy peligroso, porque fomenta las jerarquías dentro de la iglesia, y tenemos que decirlo, el fundamento no son los apóstoles ni los profetas, sino Yeshua. Y la doctrina que hablaron los profetas y que hablaron los apóstoles no era de ellos, absolutamente en lo más mínimo. Ellos eran exactamente como nosotros, y tampoco hubieran podido creer sino por gracia, y tampoco hubieran podido hablar sino por gracia, y tampoco hubieran podido dar sus vidas día con día sino por gracia. Y yo me opongo a todo tipo de nicolaísmo y de jerarquías, como aquí Ernie, porque esto es contrario a Mateo 23, 8 al 12. Entonces, pues el peligro es tomarlo literalmente y no por revelación. Ok, now, aquí viene el argumento que ya vimos en unas cápsulas, que cómo es posible tener un grupo de personas sin tener jerarquías, básicamente como una empresa, ¿no? Porque al final una iglesia se corre como una empresa. No es la verdadera iglesia, o sea, en la iglesia apóstata sí, por eso le decimos en tono jocoso, la iglesia apóstata SADCB, porque es una corporación y no pasa de ahí. En la iglesia verdadera no hay jerarquías, porque el único jerarca y gobernante es el Espíritu Santo. Entonces, Ok, mas entiendo cómo llegan y dicen, puede ser anarquía, porque todos se revela el Espíritu, el Espíritu reveló para mí, para otra cosa, y no hay unidad porque hay confusión, porque no hay orden, porque necesitan unos para ser líderes, otros para ser... Mas regresamos un comentario donde yo puse el ejemplo de una familia. Una iglesia es la familia, ¿no? Una familia, y entre una familia, cuando hay sintonía y unidad en una familia, por ejemplo, la idea de una fiesta, no tenemos orden, tú vas a cocinar, otro va a hacer esto, hay una unidad donde todos somos familia, no hay uno arriba de otro, hay autoridades que respetamos uno, mas no nos vemos en esta jerarquía,
y una se va para las botanas, otra va para los mariachis, otra va con las cervezas, otro llega, y funciona. Y otro es el propio ministerio de Pobre Miseria en la parte física. Yo he visto esto con mis ojos, que yo no siempre estoy allá, mas yo sé con los bautizos no estamos poniendo orden y ni nadie llamando pastor, no hay una agenda que tenemos que hacer, tú hagas esto u otro. Los que llegan se pongan y todos están libres para ser guiados por el Espíritu Santo y al final funciona. Y es Dios moviéndolo. Y los que llegan con malas intenciones normalmente se vayan, quedan un rato y se vayan naturalmente. Los que no quieren se vayan. Se pierde gente como Yeshua cuando dice, ¿quién quiere quedar conmigo? Y se fueron muchos, porque básicamente si no es el pastor verdadero, Yeshua nos guiando cada uno, entramos en el peligro de los errores de nosotros. Y ya vemos cuántas denominaciones tenemos y cuántas divisiones tenemos en algo que llama cristianidad. Así es, Ernie, y no es buena comparativa esta que hizo una persona en internet en un comentario de que así como una casa necesita jerarquías, pues la iglesia necesita jerarquías. No es posible parangonear estas dos cosas, porque en el caso de la iglesia no puede ni debe de haber grado alguno de nicolaísmo, puesto que el único que gobierna y pone orden es Yeshua. Ahora, el orden de Dios muchas veces es muy distinto al concepto de orden que nosotros tenemos, y muchas veces Dios trabaja en el desorden. En el desorden nuestro Él pone orden. Entonces, aquí el punto fundamental es la peligrosidad de estos versículos, de este versículo y de muchos otros que ya hemos estado por la gracia sacando a la luz, por la gracia desde luego, porque esto alimenta y fomenta la idea de las jerarquías. Y si no se entiende que el fundamento no son los apóstoles, ni los profetas, ni la doctrina de ellos, porque no es la doctrina de ellos, es la doctrina que ellos en su tiempo hablaron, la doctrina de Yeshua, y que ahora nosotros hablamos. Entonces es un peligro, francamente es un peligro. Ese 2:20a, porque el B es perfecto, siendo Jesucristo la piedra angular, pero, yo no estoy edificado ni siendo edificado en la doctrina de los apóstoles, porque no la considero de ellos. Así como yo me considero a mí, así considero a los apóstoles. Los apóstoles eran tan pecadores como yo, tan miserables como yo, tan depravados como yo lo soy sin Yeshua, y tan perverso como todos lo somos sin Yeshua. Y de ninguna manera le voy a rendir culto a ningún ser humano, porque eso es grave pecado. Y aunque en la iglesia apóstata lo están justificando con este tipo de versículos, el nicolaísmo lo justifican. El peligro de tomar literal este 2:20 de Efesios, creyendo que estamos siendo edificados en el fundamento de la doctrina y el fundamento de los apóstoles y los profetas. Ni es su doctrina, ni ellos son el fundamento. El fundamento y la roca angular es Yeshua. Y mientras sigamos viendo a los apóstoles y a los profetas como gente mayor espiritualmente que nosotros, estamos perdidos, porque se sabe que hay una idolatría funesta y nefasta hacia personajes bíblicos. Y la gente dice, ese era Moisés, ese era Abraham. Sí, ese era Abraham, pero Abraham y Moisés llegaron a donde llegaron por Yeshua. Si no, ni Abraham hubiera salido de Ur de los Caldeos, ni Moisés hubiera dejado la corte del faraón. Peligros, pobre miseria. Entonces quitamos eso.